Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta conferencia programada por la Secretaría Académica sobre mascarillas, selección y uso y qué es lo que hay que saber. Esta conferencia está a cargo de la doctora Lina Riego Ruiz, quien es investigadora titular en la División de Biología Molecular del IPICIT. Todos conocemos a la doctora Lina, pero no está de más hacer un breve recuento de su trabajo académico. Lina es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en Ciencias Biomédicas también por la UNAM. De 2002 a junio de 2005 fue investigadora en la unidad de microarreglos de DNA del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Y a partir de julio de 2005 está afortunadamente con nosotros en IPICIT como investigadora de la División de Biología Molecular del IPICIT. Del 2010 al 2016 fue coordinadora académica del posgrado de Biología Molecular del IPICIT. Lina ha dirigido 2 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 7 de doctorado. Cuenta con 29 artículos en revistas indizadas, internacionalmente obviamente, y actualmente sus temas de investigación son biología molecular y microbiología de levaduras, tanto convencionales como industriales, usando básicamente herramientas de genómica funcional y comparativa. Lina tiene diversas colaboraciones con investigadores en otras áreas y codirige estudiantes de posgrado en matemáticas, en ecología, en recursos naturales, en ciencias ambientales. Es además investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha dado pláticas sobre otros temas. No hace muchos días estuvo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y es una persona activa en todos los campos, no solamente de la investigación científica, sino también de la aplicación de los conocimientos a diversos ámbitos del quehacer humano. Por ello es que hoy no nos habla sobre genómica funcional, sino sobre mascarillas, lo que tenemos que saber, cómo seleccionarlas. Así es que agradecemos a Lina la atención que nos dispensa para dar esta charla. Muchas gracias, Lina. Gracias, muchas gracias, Luis Marcial, por la invitación. Para mí es un gusto compartirles lo que he aprendido en el desarrollo de esta pandemia sobre las mascarillas, porque hay un montón y varios tipos de mascarillas, cuál debemos seleccionar, qué es lo que tenemos que saber para poder hacer uso de las mismas. Entonces, hoy les voy a contar qué es lo que tenemos que saber, las mínimas cosas que tenemos que saber sobre el uso de las mascarillas, pero quisiera empezar con dónde nos encontramos ahora en la pandemia. Creo que es importante mencionar que la pandemia no ha terminado, aunque hemos estado regresando paulatinamente a las actividades. El surgimiento de nuevas variantes no ha terminado, de hecho ahorita lo vamos a ver más adelante. Estamos ya con una nueva variante de Omicron que está prevaleciendo en otras partes del mundo. Y si recuerdan, pues estábamos ya muy contentos a finales del año pasado porque estábamos ya bajando en los casos activos que había a finales del año pasado cuando llegó Omicron, y entonces empezaron a subir los casos rápidamente. De hecho, el número de casos se disparó muchísimo respecto a la ola anterior que habíamos tenido alrededor de agosto. Y actualmente estamos en México bajando. Esto es una gráfica del 30 de marzo. Este es el número de casos que tenemos en promedio de 7 días, alrededor de 2.608 casos. Y en San Luis Potosí nos pasó pues lo mismo que se vio en el país. En enero tuvimos un pico de casos que se ve ejemplificado aquí, y ahorita también nos encontramos en esta parte baja, pero no hay que confiarnos, ¿no? La pandemia no ha terminado
y podemos ver que lo que ha cambiado son la distribución de las diferentes variantes que hay de cada una de estas linajes de coronavirus, ¿no? Entonces, a finales de noviembre, esta también es una gráfica hecha por el Consorcio de Vigilancia Genómica de México. A finales de noviembre, la mayor parte de las cepas circulantes eran del tipo Delta, como se puede ver aquí. Todos estos colores corresponden al Delta. En cuanto empezó el pico de Omicron, lo podemos ver aquí, desplazó a todas las Delta, que son estas que están aquí, y este color es la cepa de Omicron, que se vio aquí el desplazamiento. Y ahorita, ¿dónde estamos? Pues ahorita prácticamente todo lo que se está secuenciando es Omicron, la variante BA1, pero aquí viene ya la BA2, que es esto poquito que se ve aquí. De hecho, ya anoche sacaron uno, ya no pude actualizar. Esta es del 9 de marzo, ya sacaron la actualización de finales de marzo. Ya esta línea que se ve aquí, muy poquitos números de casos, que vamos a ver que son 4, ya son más, están entrando por los lugares turísticos, o sea, está incrementándose en Quintana Roo, Campeche, hay varios de Ciudad de México los registros, ¿no? Entonces, pues antes estábamos en Delta, después surgió Omicron, desplazó a las Deltas, y ahorita pues tenemos la variante BA1 de Omicron, pero aquí pues están los 4 casos, se ven aquí, de la variante BA2. Esta variante BA2, ¿por qué es preocupante? O sea, ¿por qué estar viendo cuáles son las variantes predominantes es preocupante? Porque con Delta nos dimos cuenta de que la vacunación no iba a ser la solución a dejarnos de infectarnos. O sea, la variante Delta fue un parteaguas porque nos dio la información que, además de que era más transmisible que la original, pues también podía ser dispersada por las personas vacunadas, cosa que se pensaba que a lo mejor eso no sucedía, pero la variante Delta nos puso en la realidad y podemos ver que aún vacunados podemos seguirnos enfermando y dispersando el virus. La buena noticia es que pues las personas vacunadas tendrían una menor probabilidad de enfermarse gravemente y de llegar al hospital. Pero aquí lo que se muestra es la cantidad de virus que tiene una persona vacunada y no vacunada. La vacunada está en verde, la no vacunada está en rojo. Y si ven al inicio de la enfermedad, pues ambos, esto es para la variante Delta, ambos tienen pues una cantidad similar de carga viral, pero los vacunados rápidamente disminuye la carga viral, o sea, rápidamente se van deshaciendo del virus, mientras que en los no vacunados esto tarda mucho más, ¿no? Entonces, las vacunas protegen, pero hay muchas más capas de protección, entre ellas, pues usar el cubrebocas. Esto es una capa de protección mínima que todos podemos acceder a ella y impide tanto si estamos enfermos y no lo sabemos, porque acuérdense que podemos estar enfermos y presentar síntomas días después, entonces podemos seguir contagiando gente sin saberlo y también pues nos previene de contagiar o de contagiarnos, ¿no? ¿Qué pasa con Omicron? Pues la nueva variante Omicron es aún más infectiva que la variante Delta, o sea, se dispersa mucho más. De hecho, pues esta variante Omicron BA1 es equivalente al sarampión, o sea, la dispersión es equivalente al sarampión, que es la enfermedad más contagiosa que se conoce. Actualmente con la BA2 se está viendo que es aún más contagiosa que la Omicron BA1, se calcula un poco como 2 veces más contagiosa aún que la Omicron. Entonces, si tiene uno algún síntoma, pues no hay que confiarse, ¿no? O sea, con Omicron vimos que los síntomas eran distintos a los de Delta y también parece ser que esta nueva variante de Omicron, la BA2, tiene distintos síntomas aún de los que conocemos. Con Omicron nos dimos cuenta que muchas personas reportaban que tenían como gripe, y en realidad era COVID, o una alergia, o sea, reportaban fatiga, estornudos, moqueo, dolor de garganta, más que la parte respiratoria que hemos visto con las otras variantes. Con BA2 lo que se está viendo en el mundo es que da síntomas gastrointestinales principalmente. Entonces a veces dice uno, pues me cayó mal algo y piensa que es lo que comió
y a lo mejor es la variante BA2 de Omicron, ¿no? Entonces hay que seguirnos cuidando y otra de las cosas que se ha visto en las noticias es de, bueno, si la mayoría ya se contagió, pues ya se acaba la pandemia, ¿no? Y la verdad que no. O sea, se ha usado este término de endemia, donde se dice que el COVID va a llegar a un momento en donde se va a dar una endemia, que lo que se maneja es que va a ser un final natural, y eso realmente no es cierto. O sea, tenemos varias enfermedades endémicas que en realidad se mantienen en la población y no desaparecen. Muchas de ellas las conocemos bien, es la malaria, la tuberculosis, que realmente ha estado matando más personas que lo que ha matado el coronavirus, ¿no? Y esas están latentes en las poblaciones, son extendidas y son mortales. Entonces, el hecho de que la enfermedad se haga endémica tampoco es como para decir, bueno, ya se acabó el coronavirus y pues a lo que sigue. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues realmente tenemos que dejar atrás este como optimismo un poco perezoso en el sentido de que tenemos que ser conscientes, entre más circule el virus, más variantes se pueden generar. O sea, entre más gente se infecte libremente, más variantes se pueden generar. Y tenemos armas para impedir esto. Una de ellas es la vacunación, otra de ellas es la mascarilla que vamos a hablar hoy, el distanciamiento, la ventilación de espacios. Son cosas que se pueden hacer para minimizar que el coronavirus se siga replicando y expandiendo en la población. Y esto también porque es importante, no nada más porque se acabe la pandemia, sino que tenemos un problema de salud pública que no ha sido reconocido de manera pues suficiente y que lo vamos a ver en los próximos años, que se llama COVID persistente. Las personas que se han contagiado de coronavirus, una mayoría se calcula que en adultos es alrededor del 30 al 35% y en niños los cálculos andan alrededor del 25%, pueden presentar COVID persistente, en donde hay diferentes afectaciones, tanto generales, que es lo que más reportan, cansancio, malestar, dolor muscular, como neurológicos, que es en general lo que más se reporta es dificultad para concentrarse, esto que se llama niebla mental, o sea, no pueden pensar las palabras o hilar una frase completa, además de problemas cardiovasculares. Recientemente, hace como 2 días, salió un estudio de problemas neurológicos en donde ven con un scan de cerebro que pacientes que eran sanos, o sea, no tenían ninguna comorbilidad, que se infectaron con COVID, tienen, en cuanto al scan del cerebro, un cerebro 10 años envejecido respecto al grupo etario que no se infectó, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que tener en mente, que el COVID persistente, pues es una realidad y que va a ser una carga también para los sistemas de salud, porque en algunos casos, hay varios ya casos documentados que incapacitan a las personas de desarrollar sus actividades y sobre todo lo que menos se sabe es en niños, ¿no? Y pues los niños, si tienen COVID persistente a edades tempranas, pues van a ser niños con algún tipo de restricción o de discapacidad en la edad adulta. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué hemos llegado a este punto de la pandemia? Yo creo que una de las cosas que ha pasado y que es muy importante para el tema que estamos tratando hoy, que es las mascarillas, es que hasta el 4 de febrero de 2021 se reconoció, aunque ya había reportes de investigadores dedicados a salud ambiental, hasta el 4 de febrero se reconoció realmente que el coronavirus se transmite por aire. De hecho, pues todos vimos esto y en muchos lados se siguen haciendo, de desinfectar las superficies, ¿no? Entonces perdimos un año desinfectando superficies cuando en realidad el coronavirus se transmite por vía aérea. Y este es un artículo muy importante en donde varios de estos científicos que estuvieron desde el inicio de la pandemia llamando la atención a este problema, o sea, la manera de transmisión del coronavirus que nos estaba atacando de la forma adecuada, publicaron en marzo, me parece, sí, no, en mayo de 2021, este artículo donde daban las razones científicas que apoyaban que la transmisión del coronavirus era por aire. Y de hecho, pues todos hemos vivido esto, estuvimos inmersos casi 2 años en el teatro de la higiene, o sea, nos bañábamos en gel y limpiábamos superficies,
cuando en realidad lo que debimos de haber hecho es preocuparnos por el aire que respirábamos. Recientemente, en esta semana, la Casa Blanca hizo un anuncio en Estados Unidos en donde ellos ya reconocen abiertamente que van a hacer acciones inmediatas para mejorar la calidad del aire para poder frenar la propagación del coronavirus. De hecho, hubo un evento científico en donde varios de estos investigadores que estuvieron llamando la atención acerca de cómo se propaga el coronavirus, estuvieron dando pues todas las evidencias de cómo es que se propaga, y ya por parte de la Casa Blanca se hizo ese anuncio. Esperemos que la Organización Mundial de la Salud y los centros, el CDC de Estados Unidos, también tomen en cuenta eso, y así los otros gobiernos, ¿no? Que se tienen que hacer acciones para poder mejorar la calidad del aire. ¿Por qué es importante entender cómo es que se transmite el coronavirus y la diferencia entre gotículas y aerosoles? Mucha de la información que hubo en estos primeros años, 2 años o el primer año de la pandemia, tenía que ver con la deposición o con la transmisión a través de gotículas. ¿Esto qué quiere decir? Que son partículas superiores a 300 micras. O sea, normalmente cuando hablamos escupimos pequeñas partículas de saliva que no van solamente con la saliva, sino también llevan otros agentes, y si estamos infectados con coronavirus, pues llevarán virus dentro de estas partículas. Y lo que nos decían es que pues con las gotículas, con que tuvieras un cubrebocas, pues se iba, esas pequeñas gotas de saliva se iban a quedar en el cubrebocas, o si mantenías una cierta distancia, pues esas gotículas caen rápidamente por el tamaño que tienen, caen rápidamente, y pues el riesgo de infección era muy poco, ¿no? Realmente la diferencia con lo que se entiende y ahora se ha reconocido, muchos de estos virus viajan en los aerosoles, y los aerosoles son partículas muy pequeñas, menores a 100 micras, que se mantienen flotando en el aire, y las emitimos no solamente al hablar, las emitimos por respirar. O sea, el mero hecho de estar vivos hace que emitamos aerosoles. Y esa es una gran, gran diferencia conceptual en cuanto a decir si el coronavirus es a través de gotículas la infección o a través de aerosoles, ¿no? Nos lleva a 2 escenarios que son distintos. Miren, esta es una gráfica que salió, un esquema que salió en El País, en donde se ve cada puntito naranja que se ve aquí, es una dosis de partículas capaz de infectar a una persona cuando lo inhala. Si estamos en silencio, esto es en una habitación cerrada, en 1 hora vamos a ver que tenemos suficiente número de partículas que podrían infectar a una persona. La persona que las emitió no habló, o sea, estuvo respirando en esa habitación. Cuando habla, se emiten 10 veces más partículas respiratorias que en silencio. Entonces la habitación, si es cerrada, en 1 hora se va a llenar de partículas. Si grita, canta, por ejemplo, damos clase, etcétera, se emiten 50 veces más partículas. Entonces, en una habitación cerrada, eso se llenaría de partículas, tendríamos alrededor de 1500 dosis infecciosas. Entonces, esta transmisión de aerosoles, decíamos, si pensamos en gotículas, pues decíamos, pues se van a caer, a menos que alguien te hable muy cerca a la cara, pues te va a llegar esta gotícula que podrías tú inspirar, o te puede caer en los ojos o en la boca. Pero realmente, si pensamos en los aerosoles, pues cada vez que hablamos estamos emitiendo un flujo de aerosoles que, si la otra persona no tiene mascarilla y si nosotros no usamos mascarilla, le llega directamente a la persona. Y esto, en un ambiente cerrado, también personas que están alejadas pueden infectarse por el mero hecho de compartir la misma habitación, ¿no? Entonces, conforme sigamos hablando, esto se va a llenar aún más de estas partículas aerosoles que podrían tener una carga viral suficiente para infectar pues varias personas. Entonces, la importancia de la mascarilla justo es eso. Tenemos un alto riesgo en interiores, es una de las capas de protección. Entonces, si alguien tiene COVID, en cuanto empieza, o sea, sigue respirando, va a seguir emitiendo aerosoles. No hace falta ni que tosa ni que estornude. Y si alguien llega a esa habitación, pues es como sacar un boleto de lotería. Puede, pues, infectarse.
Entonces, vamos a ver un poco de la clasificación de las mascarillas y para qué se usan. Y dentro de esto, pues ustedes podrían preguntarse cuál es la mejor. En realidad, la clasificación de mascarillas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, depende de la capacidad de filtración de cada una de estas mascarillas y del ajuste. Pero ¿cuál es la mejor de todas estas mascarillas? Pues la que les quede bien. Vamos a ver también ejemplos de que la mejor es la que sientan cómoda, la que esté bien ajustada y que tenga una adecuada filtración para el tipo de escenario en la cual la van a usar. Entonces, estos son los diferentes tipos de mascarillas. Puse algunos ejemplos de cada una, en donde tenemos de efectividad de filtración de la menor, que está del lado izquierdo, que sería la higiénica, que conocemos que es la de tela, y la mejor efectividad de filtración está del lado derecho, que son las mascarillas que se conocen como elastoméricas, ¿no? Y en medio, pues tenemos las que conocemos bien, que son las quirúrgicas, después estas que son, se llaman KF94, las que se han usado mucho, que son las KN95, las N95, las N99 y las elastoméricas. ¿Cuál es la diferencia entre estas mascarillas? En realidad son equivalentes. La KN95, la N95, la FFP2 que vamos a encontrar también o la KF94 son equivalentes en cuanto a las partículas y la cantidad de partículas que filtran. Solamente que vienen de distintos países y las normativas en los países, el estándar normativo es distinto. Entonces, para China son las KN95 que vemos aquí y su estándar normativo es este número que aparece aquí, que ahora ya están actualizados. Muchos de los que vienen ya de China son no 2006, sino 2019. La N95 es la normativa de Estados Unidos. De hecho, van a ver que las mascarillas que vienen con esta normativa, aquí está mal, es NIOSH, aparece NIOSH y es N95. Estas son las europeas, que son la equivalente FFP2. Hay europeas también FFP1, que son de filtración menor, y FFP3, que son de filtración mayor. Y la coreana, que son KF94, que su certificado es este MFDS. Entonces, las letras realmente especifican el país y la organización. Todas esas se consideran equivalentes. La N95, la FFP2, la KN95, si nos llegara de Australia, pues tendría que ser la P2, o de Japón la DS2, o Brasil la PFF2. No importa qué tan buena sea nuestra mascarilla, si usamos una mascarilla que para el tipo de nuestra cara nos quede grande o nos quede chica. Entonces es muy importante el tamaño de la mascarilla y el ajuste de esa misma mascarilla. Yo puedo usar la mascarilla N99 y si me queda grande o no me la ajusto bien, la eficacia cae rápidamente. O sea, se ha visto, no se los puse aquí, pero se ha visto las pruebas donde una mascarilla N95, si no está bien ajustada, en vez de filtrarte el 95%, te filtra el 50 o el 40%. ¿Y en dónde normalmente vemos el ajuste? Pues lo vemos ya sea en el puente nasal o también en los lados, o sea, en los parte de los cachetes o en la parte baja en la barbilla, ¿no? Por ejemplo, aquí tuve una modelo que me ayudó, en donde esta mascarilla para ella le queda muy grande. Si ven, tiene aquí un hueco, es una mascarilla nueva sacada de la bolsita, se la puso. Y otra de las cosas que tendemos a hacer mal es no ajustar este puente. O sea, así como la sacamos de la bolsita, la abrimos y no la ponemos. Lo que hay que hacer es aplastar para que no nos quede ese pico. Ahorita van a ver. Lo aplastamos y la colocamos. Vean cómo le queda el pico aquí, abierto. ¿Sí? Esta es otra mascarilla que la pobre parece que le puse un gorro. ¿Sí? Es una mascarilla muy grande para su tipo de cara. Si ya está ajustada, si ven la diferencia entre la que les presenté antes y es la misma mascarilla, solamente ajustada, o sea, ya le quitamos el pico y la ajustamos, aunque esta para ella le queda muy grande de los lados y de abajo, pero el ajuste arriba se ve. Y eso es muy, muy importante, o sea, entender nuestro tamaño y tipo de cara y encontrar la mascarilla que mejor nos ajuste. Yo, por ejemplo, estoy ahí con una mascarilla que me ajusta muy bien, ahorita ven el lado, es una de estas mascarillas que va a la cabeza. Dentro de las opciones que ustedes puedan encontrar son las que van a las orejas y las que van a la cabeza. Las que ofrecen mejor sellado son las que van a la cabeza.
Se han popularizado los que van a las orejas porque son más fáciles de quitarse. Pero si uno ya piensa en las implicaciones que tiene quitarse la mascarilla en el interior, pues creo que van a pensar dos veces si compran las que se usan a las orejas o las que van a la cabeza. A veces a la gente no les gusta porque se despeinan o son difíciles de quitarse, ¿no? Pero el chiste es, pues a lo mejor no quitárselas en estas condiciones en donde tenemos que usar las mascarillas. Y también el sellado. El sellado es muy, muy importante. Normalmente, ¿cómo sabemos si la mascarilla nos ajusta bien y nos sella bien? Cuando respiramos, se hace como un vacío, o sea, se hace hacia adentro y hacia afuera la mascarilla. Creo que aquí tengo, miren, y aquí está el ajuste a la nariz, ¿no? O sea, nos tiene que quedar perfectamente sellado en todos lados. Si esto queda perfectamente sellado, yo que uso lentes me doy cuenta muy rápidamente si no me sella bien una mascarilla porque se me empañan los lentes. ¿Sí? Sobre todo arriba, se me empaña. Y en el sellado, a ver si se alcanza a ver, este es el video en donde se ve cómo se mete, y cuando yo respiro, a ver si, creo que no se ve tanto, como que se apachurra la mascarilla y luego se vuelve a inflar, ¿no? Se apachurra y se vuelve a inflar. Entonces, ese sellado es muy, muy importante, pues hacerlo, sobre todo si vamos a estar en situaciones en donde podemos correr el riesgo de que haya habido antes una persona que podría estar infectada con coronavirus y podría haber aerosoles que se quedaron flotando en el ambiente y nosotros vamos a entrar ahí. Otra de las cosas es que hay una gran variedad de mascarillas que podemos comprar, ¿no? ¿Y cómo sabemos si una mascarilla es de calidad? Algo que es importante notar es que estas certificaciones, los organismos que certifican la calidad de las mascarillas, hacen que estas certificaciones vengan claramente impresas en la mascarilla. No vale que venga el papelito en la cajita de las mascarillas. ¿Eso quiere decir que mi mascarilla no me va a filtrar? No necesariamente. O sea, usar una mascarilla sin este código, como se ve aquí, si es la que tiene a la mano, úsenla. Es mejor usarla que no usar nada. Pero si lo recomendable es ver que tenga la certificación impresa en la mascarilla. ¿Por qué? Porque puede haber lotes muy, muy buenos que no pasaron una revisión de calidad y a lo mejor sí les da el filtrado N95. Y lotes muy, muy malos, que eso ya se ha visto, que no pasaron la filtración, que no pasaron la prueba de calidad y dan una filtración menor, o sea, como el 40%. Hay una serie de gente que se han dedicado a probar estas mascarillas. Ahí abajo viene una dirección de prueba de mascarillas. Si lo buscan en YouTube, es una persona que se llama Mask Nerd, así como el, eh, pues, el especialista o el nerd de las mascarillas. Y él se ha dedicado a probar esta eficacia de filtración de muchas de las mascarillas. Lástima que muchas de ellas no nos llegan a México, es alguien que está en Estados Unidos, pero sí hay gente que se ha dedicado realmente a probar, aún estén certificadas, o sea, aún tengan la certificación, que realmente cumplan los parámetros que dicen. Entonces, una de las cosas es pues ver que tienen esos y o sea, todas estas mascarillas que les pongo aquí tienen, esta es una N95 y esta es una N99, o sea, este es de mayor filtración y de mayor calidad que esta que está aquí. ¿Sí? Y este es otro tipo de mascarilla. Entonces, acuérdense que necesitamos filtrado, ajuste y ver cuál es la función, ¿no? Entonces, ahorita, dadas las condiciones de diseminación de esta variante del coronavirus, no es recomendable usar mascarillas quirúrgicas. Si es lo que está a la mano, entre usarla y no usarla, pues es mejor usarla, pero no es lo más recomendable. Ahorita lo recomendable es ya hacer la transición a mascarillas de mayor filtración y ajuste, como son la N95 y la KF94. Las mascarillas quirúrgicas pueden filtrar un poco mejor si se ajustan. O sea, hay maneras de ajustarlas, pero no llegan a los estándares de filtración de una KN95 o una KF94. Y si ven, normalmente el problema de las quirúrgicas es que nos quedan espacios aquí y espacio en el puente de la nariz, ¿no? Ahorita ya con esto, con este dibujo, espero que quede mucho más claro de si estamos en un ambiente cerrado, alguien toca, llega a nuestra casa y uno está sin mascarilla, el que llega, pues necesariamente por seguridad de la persona que llega,
pues tendría que ponerse una mascarilla, ¿no? Porque si dice, bueno, espera, me voy a poner la mascarilla, pues ya esa habitación o ese lugar está lleno, si la persona que está dentro está infectada, pues está lleno de partículas, de aerosoles que pueden ser potencialmente infectivos. Y lo mismo, lo de a 2 metros me siento seguro, esto pues también hay que tomarlo en cuenta siempre en habitaciones cerradas, mal ventiladas, pues aunque estemos en el otro extremo de la habitación, podemos correr el riesgo de infectarnos. Y lo mismo con las mamparas, o sea, las mamparas no sirven para detener pues el riesgo de infección por coronavirus porque el aire circula y de hecho lo que se ha visto es que es peor, se retiene, o sea, no fluye y se retienen muchos de los aerosoles entre las mamparas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es implementar medidas que sí funcionan, como lo que ya hemos visto, ¿no? Necesitamos tener una mascarilla bien ajustada al rostro y de buena calidad. Otra de las medidas que es muy importante implementar es tener conciencia de que los espacios interiores deben de contar con una ventilación continua, cruzada, distribuida y medida. Esto va a hacer toda una revolución en cuanto a los espacios interiores, a la higiene y a la calidad de los espacios interiores. Si no se puede garantizar una buena ventilación, se tienen medidas como la filtración del aire. También hay actividades que podemos hacerlas en exterior. Si se puede hacer la actividad en exterior, es preferible hacerla en exterior que en el interior. Hay que seguir manteniendo la distancia física cuando se pueda y seguir vacunándonos, ¿no? Esto es una medida que los virus van a seguir cambiando, va a haber nuevas vacunas y nosotros vamos a tenernos que seguir vacunando. Y por último, les dejo esta estrategia del queso suizo que está adaptada de la estrategia original de Ian McKay. Este es para escuelas seguras, en donde pues las mascarillas son un primer nivel de protección, ¿no? Tenemos que tener mascarillas bien ajustadas y de calidad. También cuidar esto del aforo y se puede calcular la cantidad de gente que puede estar en un espacio dado de acuerdo a la ventilación. Tenemos un proyecto así en el IPCIT en donde estamos midiendo CO2, están construyendo subestaciones para medir CO2, partículas, humedad, etcétera, y vamos a poder hacer evaluaciones de estos riesgos y cálculos de cuánta gente podría estar en un espacio dado, cuál sería el riesgo. Si no se puede ventilar, pues necesitamos filtros EPA o filtros Corsi Rosenthal, que esos también, gracias a una iniciativa de 2 investigadores, bueno, un investigador y uno es una persona, un empresario que se dedica a los filtros, se hicieron estos filtros caseros y que son muy, muy efectivos y eficientes para disminuir el riesgo de contagio y, bueno, hacer actividades extracurriculares y seguir comunicando efectivamente que este virus se contagia por aire. Está bien que nos sigamos lavando las manos porque eso nos evita otra serie de problemas, pero lo que tenemos ahora es que voltear y entender que el mayor riesgo que corremos es en el aire que respiramos. Entonces, tener a mano esta información y estar pendientes y también en nuestros espacios cuidar la ventilación, la cantidad de personas, que todos usen mascarillas, que la usen bien, que no la traigan por debajo de la nariz, etcétera. Si hay alguna persona que esté infectada, bueno, que haya uno convivido con esa persona y después, días después, se den cuenta que es positivo, entonces aislar a todas esas personas hasta no hacerles una prueba, etcétera, ¿no? Y con eso terminaría. No sé si tengan preguntas, dudas, pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Lina, por la interesante plática. Y podemos recibir preguntas directamente, pueden levantar la mano si están conectados directamente con BlueJeans o mandarlas en el chat. ¿Alguna pregunta para Lina o quedó claro todo? No hay dudas sobre las mascarillas. A ver. Alejandro de las Peñas, por favor, adelante. Oye,
muy padre la charla, Lina, y muy pertinente, y a lo mejor habría que hacerla varias veces. Pero ¿por qué no comentas que cuando a veces estamos en una reunión o en un seminario, la gente se quita el cubrebocas? Yo creo que por alguna razón el micrófono como que la gente piensa que te protege del COVID, pero eso es muy común y bueno, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? ¿Por qué no comentas al respecto? Sí, yo creo que es parte de no tener claro la manera de transmisión del virus, ¿no? O sea, de no tener claro que lo que estamos emitiendo se está distribuyendo en el espacio cerrado en donde estamos, porque nos habíamos quedado con la idea de que hasta cierta distancia, pues era lo que podía yo a lo mejor emitir e infectar a otras personas. Ahorita ya teniendo claro que esto va por aerosoles, pues podemos pensar que si nos quitamos la mascarilla en un espacio cerrado que no está ventilado o filtrado adecuadamente, pues corremos un riesgo muy alto de si alguna persona en la habitación está infectada, pues de inspirar o respirar aire que esa persona ya respiró y por lo tanto infectarnos. Entonces sí, lo más recomendable sería pues no quitarnos y se oye bien. O sea, digamos, hay que subir a lo mejor un poco la voz, pero se oye bien y si no, pues hay otros equipos, se puede poner un micrófono, etcétera, ¿no? Pero sí, lo más recomendable es no quitarse la mascarilla. Gracias, Lina, y gracias, Alejandro. Hay dos preguntas que nos están haciendo por el chat. Una es de Bere Robledo, que dice, en caso de las mascarillas quirúrgicas, ¿qué tan bueno es usar las dobles? Y de una vez otra pregunta de Selma Valles, ¿hay riesgo de la exposición de nuestros ojos a los aerosoles? Sí, gracias por las preguntas. Eh, sí, las mascarillas quirúrgicas no son malas, protegen mucho de la persona que las usa de lo que emite, en el sentido de las gotículas, ¿no? Son mucho más para filtrar o para retener esas pequeñas gotas de saliva que podrían escapar cuando nosotros estamos hablando. El gran problema es que hay problemas para el ajuste de las mascarillas quirúrgicas. Por más que uno se las pegue, no tienen un ajuste tal que nos permita que selle bien esa mascarilla a nuestra cara. Hay varias opciones, de hecho, vine, no es que no venga preparada, pero les puedo enseñar las opciones. O sea, nos hablan de una mascarilla de este tipo, y ahorita les enseño las opciones. Ay, gracias. ¿Andas vendiendo, Lina? Ando vendiendo, traje el catálogo completo. Ustedes pueden pasar después conmigo. No, no es cierto. Miren, entonces, esta es la mascarilla, ¿no? El gran problema es que esta parte de aquí no sella completamente bien en todas las caras y esta parte de aquí tampoco. Muy al inicio de la pandemia, esto era a lo que teníamos acceso porque hubo falta de materias primas y capacidad de producir las mascarillas. Y de hecho, las mascarillas de mayor filtración se mandaron a hospitales y a la gente que estaba completamente en riesgo. Sin embargo, muchos de los hospitales usaban también estas mascarillas. El gran problema es que el ajuste se va perdiendo en la nariz y surgieron pues tantas opciones como por ejemplo que hace un sello mejor, o sea, es una cosa que se le pone a la mascarilla aquí arriba y te sella en la nariz. Que es una, pues como una liga en donde uno se lo pone en la cabeza, esto va aquí en la cara y esto va a la cabeza y esto te sella perfectamente bien. El problema de es que no lo aguantas. O sea, es una liga y de hecho se pueden hacer con ligas normalitas. Haces pues un puente que te ajuste aquí. El problema es que también si te lo vas a estar quitando porque te molesta, tampoco es la mejor opción, ¿no? Y también han surgido pues cosas como estas, en donde uno puede jalar lo que va a las orejas y esto sí te ajusta mucho mejor y podría durar más. El problema es que estas mascarillas, les digo, filtran menos y conforme pasa el tiempo y si uno habla, se te mueven mucho y te van generando huecos. Y hay otras cosas
que también son muy, ya se me fue, aquí también, que sirven para eso, estas, que son muy chiquitas y que se pueden imprimir y también jalan la mascarilla atrás, ¿no? Entonces sí hay varios ajustes. Usar la doble, en algún momento dijeron, usen la mascarilla quirúrgica y encima una de tela. Por el tipo de virus y la transmisibilidad de este, no sería lo más recomendable. Si es lo que hay a la mano por las condiciones, hay que usarlo. ¿Sí? O sea, siempre es mejor usarlo que no usarlo. Siempre. La otra pregunta era sobre los ojos. Ah, sí, perdón. De los ojos, sí hay riesgo de que uno pueda contagiarse a través de los ojos. Y dependiendo, el riesgo es hasta cierto punto menor. Corres un riesgo muy grande si estás, digamos, en contacto directo con el emisor a una corta distancia, ¿no? Eso te llega directamente y ahí se recomienda pues usar lentes. Hay de hecho mascarillas elastoméricas, que ahorita les puedo enseñar una, que tienen ya la adaptación, pero esa no la traigo, la adaptación que viene ya en los gogles adaptados. Y entonces te pones la mascarilla con los gogles encima. Los que usamos lentes, pues tenemos que buscar otras opciones en las cuales podamos usar gogles que nos sellen, que son algunos de los que yo tengo. Cuando viajo en avión me pongo mis gogles y mi mascarilla elastomérica, ¿no? Adelante, Luis. Quisiera preguntar, Lina, si una vez que tenemos la mascarilla adecuada, de buena calidad y que nos ajusta bien a la cara, ¿cuál es su vida media? Digamos, por ejemplo, tú traes una que se ve bastante profesional o la que yo estoy usando en este momento. ¿Hasta cuántas horas la puedo usar sin interrupción? Uh-huh. Y si solamente lo puedo usar una vez o... Vale, sí. Con esto de las mascarillas, los fabricantes te dicen que se usen 8 horas continuas, ¿no? Y luego se humedecen. Y entonces a la hora de humedecerse, pues pueden perder parte de sus propiedades. Se han hecho pruebas y se ha visto que en general muchas de las mascarillas pueden aguantar hasta 40 horas de uso. No continuo, pero sí de uso. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Pues tener una bolsita de papel de estraza. Uno tiene su mascarilla que usó el lunes, digamos, esta fue la que yo usé, agarro, me la quito, la guardo en mi bolsita y le pongo la fecha, exacto, aquí le pondría yo la fecha de cuándo la usé. Yo en muchas ocasiones les pongo las horas a veces, o les pongo un color distinto si la usé, por ejemplo, si vine al IPCIT y estuve en mi oficina y no había nadie y estuve pues calladita, pues le pongo a lo mejor un color que eso indica que la usé sí una jornada de 8 horas, pero pues no hablé. Si di clase, le pongo otro colorcito y entonces normalmente yo tengo 5 mascarillas que puedo rolar, o sea, la de lunes la vuelvo a usar hasta el próximo lunes y así va durante las 40 horas. Algo que es importante para reusar esas mascarillas, uno, es que no estén ni dañadas, que me queden bien el ajuste, o sea, si ya se aflojaron, esa ya hay que desecharla, que no se vean sucias también, ni que se vean desgastadas, porque también este tipo de mascarillas tiende como a soltar pelucita, cuando las quitamos no las ponemos, las quitamos no las ponemos, y eso también te habla de un desgaste de la mascarilla. Entonces, esas mascarillas ya no se vuelven a usar y se desechan. Ahora dices que se humedecen Sí. y luego las guardas en una bolsa. Sí. ¿Eso no promueve que haya ahí sí. hongos? Esto no la guardo en una caja, digamos. Okay. O sea, esta bolsa, de hecho, se recomienda que sean este tipo de bolsas, sino una bolsa de plástico, justo para que transpire la mascarilla. Tampoco es conveniente, digamos, colgarla así al aire que le dé el polvo, porque pues también luego se llenan de polvo. Sí se pueden poner en un espacio donde esté ventilado y que no le dé tampoco el sol directo, porque también los elásticos y todo lo demás se van aflojando con el sol, o se rompe, ¿no? O sea, ya que te la pones, pues se te rompe el elástico. Muy interesante respuesta. Entonces, hasta 40 horas sí, podemos reciclar una mascarilla. Sí, no continuas. Pero lo que también es interesante es esto que nos indica respecto a cómo preservamos las mascarillas una vez que les hemos dado 1 o 2 usos, ¿no? Sí.
Es Sí. una excelente idea, ¿no? Sí, sí, y estas bolsitas, pues les digo, las pueden ponerle el nombre. De hecho, en casa, pues cada quien tiene su bolsita con su nombre, porque pues somos 4, entonces imagínense, 4 por 5, pues 20 mascarillas dando de vueltas muchas veces en la casa, y entonces pues tienen su nombre y cada quien va viendo si la usó el lunes, el martes, el miércoles, y así. Okay. Aquí nos hace una pregunta Jennifer Rojas. Dice, ¿hay alguna recomendación para la población en general para hacer un retiro adecuado de las mascarillas? Y otra, ¿cuál sería el desecho adecuado de estas? Sí, las mascarillas, sobre todo aquellas que están siendo usadas en ambientes hospitalarios, tienen deben de tener un tratamiento, o sea, no se van a la basura en general. Las que están en nuestra casa sí son de un potencial enfermo de COVID, también deberían de ser separadas y entregadas, etiquetadas, y en algún momento se nos pedía que se inactivaran con cloro, ¿no? Y que fuera etiquetada no con toda la demás basura. Que yo conozca en México, no hay un organismo o un lugar en donde tú puedas disponer de las mascarillas. Yo normalmente lo que hago es que no las desecho así completas, sino les rompo eh, los, sí, los elásticos y las corto para que no puedan ser reutilizadas o revendidas, ¿no? Y las pongo en una bolsa y la amarro y así la tiro a la basura. Pero sí debería de haber una manera más adecuada de disposición, porque sí se está generando pues una gran cantidad de desecho de este tipo, ¿no? O se las pueden dar a nuestros compañeros de materiales avanzados. Cierto, que ya baterías, están haciendo, ¿no?, baterías, claro, sí, claro. Las reciclamos. Digo, yo no sé, ahí tendrían que ver con cómo las reciben, ¿no? Sí. Bien, el doctor Morán quiere hacer una pregunta. Adelante, José Luis, puedes prender el micrófono. Lina, muchas gracias. Yo creo que esta plática, como decía Alejandro, es muy oportuna y le da seguimiento a las medidas que se usaron en un principio. Sí, me da mucho gusto que finalmente se haya entendido el medio de transmisión del virus. Sin embargo, hay muchas preguntas todavía. A lo mejor tú tienes información y eso va en esa dirección mi pregunta. No hay una caracterización completa de qué tantas partículas, de qué tamaño son las partículas que se emiten y cuántas hay de cada una de ellas, o sea, la distribución de tamaño cuando uno respira, cuando uno tose o cuando uno estornuda. Hay unas curvas relativamente viejas, con una distribución gaussiana, casi gaussiana, en la que hay muy poquitas partículas para partículas de pequeño tamaño. Para menores de una micra, el número de partículas que se emiten, de acuerdo a esos estudios, es muy baja. Uh-huh. Entonces, si el número de partículas es muy baja para partículas que están en el rango de los aerosoles, los aerosoles normalmente los definen como menos de 5 micras, que depende también de quién lo haga, pero más o menos es el contexto, de que menores de 5 micras estamos en el rango de los aerosoles. De los cálculos que ahora hicimos, esas partículas pueden permanecer en el ambiente horas o días, ¿no? En ambientes cerrados y sin movimiento sin flujos de aire. Entonces, bueno, por eso la parte de los aerosoles yo creo que es muy importante todavía seguirlo estudiando. No sé si ya hay datos más concretos. Y la otra es la densidad de unidades de virus por mililitro cúbico. Claro. Hay una estimación de 9 millones de copias por cada mililitro de saliva. Uh-huh. Y son mediciones que se han hecho en sistemas macroscópicos, es decir, de mililitros en ese rango. Y se supone que esa densidad se mantiene para todo el rango de partículas. Yo creo que tiene que haber una función del tamaño, el número de partículas que van, el número de virus que va en cada gota de aerosol o de partículas. Uh-huh. Se asume que esa densidad es constante para todo el rango de tamaños, pero
como ha habido tanta actividad en los últimos meses, no sé si haya mayor información que la que yo te estoy dando, que es la que yo sabía. No, no, yo creo que como bien dices, o sea, todavía queda mucho por investigar en este campo, porque también no todos emitimos de la misma manera, o sea, eso ya se sabe desde inicios de la pandemia, aunque no se reconocía que era por aerosoles, que hay gente que es súper propagadora. ¿Qué elementos tiene esa persona o qué características tiene esa persona que pueda ser súper propagador? Tampoco se conoce claramente, ¿no? Entonces yo creo que es toda un área que ahorita se va a desarrollar justo por el ya reconocimiento de la importancia de los aerosoles, ¿no? Y de la medición de aerosoles, porque también depende mucho de la humedad, de la cantidad de partículas que puedan estar, de la presión atmosférica y pues aquí, por ejemplo, y de la temperatura, ¿no? Que también pues sabíamos que nos decían que cuando hace frío aumenta la cantidad de enfermedades respiratorias justo porque la gente se encierra y hay poca ventilación, ¿no? Entonces sí dependen de muchas de esas características y que yo sepa, José Luis, no hay recientemente más datos. Gracias, José Luis. Gracias, Lina. Gracias. Montserrat Barrera pregunta, ¿hay algún proyecto en México o IPCIT en el que se dé tratamiento a las mascarillas después del uso para evitar contaminar? Pues el que mencionabas, ¿no? el de materiales. También Bere Robledo dice, los alumnos de sexto año de primaria del Colegio Hidalgo de León, les interesa saber si en su caso, que es complicado encontrar mascarillas de su tamaño, ¿qué recomiendan? Sí, de hecho es algo que pues es interesante porque toda la normativa está dada para mediciones en adultos. Entonces, estas mascarillas N95 no las vamos a encontrar para niños. Lo más cercano que vamos a encontrar son las KN o las KF, que son las coreanas o las chinas. Ya están llegando mascarillas para niños. Ahorita les puedo poner en el chat la liga esta de la persona en Estados Unidos que ha estado probando mascarillas. De hecho, es una liga, un Google Drive, en donde él tiene varias marcas también de mascarillas para niños y las ha probado. Y varias de ellas sí se pueden comprar a través de los canales comerciales en Internet, ¿no? Y llegan a México. Lina, una pregunta más. Viendo la tendencia que hay en algunos países, concretamente España, Bélgica, que ya están liberando la mascarilla inclusive en sitios cerrados, debido a que están considerando que la pandemia, el COVID, ya es endémico y que la gente se va a enfermar, pero levemente. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué tanto tiempo vamos a seguir usando las mascarillas o cuánto tiempo debemos de prever eso? ¿O ya podemos liberarlas sabiendo que en tanto la gente esté vacunada, los efectos de las nuevas cepas de COVID son menos graves? Yo creo, sí, Marcel, gracias. Yo creo que es un error. O sea, realmente no creo que nos vamos a librar de seguir usando mascarillas por un tiempo todavía más largo. Y es un error lo que están haciendo y van a volver. O sea, Austria fue de los países también que quitó la restricción esta de las mascarillas. Empezaron a ver que subían los contagios y volvieron a poner la restricción de mascarillas en interior. Entonces, si uno ve en general lo que se está opinando de las personas, no las que gobiernan, sino de la persona común y corriente, muchos de ellos se están organizando para protestar de que no sea todavía obligatorio, o sea, que se haya quitado la restricción, porque entonces estás mandando a la población a que se enferme. O sea es una infección, pues inféctense, ¿no? Y ya hablábamos de que no sabemos, o sea, te puede tocar la lotería, puede ser uno del 30% con los cuales tengan COVID persistente o COVID, secuelas de COVID, ¿no? Entonces yo creo que no es lo más adecuado. En México creo que deberíamos de seguir usando las mascarillas porque aquí
estamos como un mes tarde de lo que está pasando en Europa. En Europa está ya la variante de Omicron, la BA2, y van a ver, si ven todas las gráficas de contagios, de casos activos, están prácticamente todos los países con contagios. Está China también ya metida otra vez en restricciones. Está Singapur, Hong Kong metidos en restricciones. Taiwán, sí. Ok. Bien, pues agradecemos muchísimo a Lina su interesante plática, y cualquier otra persona que tenga preguntas puede dirigirse directamente a ella por su correo electrónico. Aquí ya no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Muchas Gracias, Lina. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Lina, un aplauso. Gracias, Lina. Gracias. Gracias, Lina.